Ese miércoles, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ayuda militar de 13.000 millones de dólares para Israel. También se promulgó una ley que incluye ayuda humanitaria para Gaza y pidió a Israel que se asegure de que llegue sin demora a los palestinos del territorio. La ayuda incluye alimentos, suministros médicos y agua potable. Israel agradeció la aprobación de la ayuda militar y aseguró que la medida envía un mensaje fuerte para sus enemigos. En el contexto de la guerra Israel-Hamás, en Estados Unidos se pidió respuestas a las autoridades israelíes sobre el hallazgo de fosas comunes en los dos principales hospitales de la Franja de Gaza. La Unión Europea exige una investigación independiente y el conflicto deja hasta el momento más de 34.000 muertos desde el inicio de la guerra hace ya más de 200 días. 11:42 minutos, Noticias Globovisión Internacionales. Estamos en vivo y le damos la bienvenida inmediato a Nacho Montes de Oca, quien es periodista y analista internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos este jueves, Nacho. ¿Qué tal? Buen día, siempre es un gusto. Nacho, hemos visto lo que fue este paquete de ayuda militar y también humanitario a Israel, que sucedió primero el Congreso, lo promulgó luego el presidente estadounidense. Sin embargo, la relación entre Israel y Estados Unidos ha estado tensa. Hoy, por ejemplo, se dio a conocer este texto de la Casa Blanca en la que pide investigación sobre las fosas comunes en dos principales hospitales en la Franja de Gaza y también los temores a un ataque en Rafah. Así es que en época electoral en Estados Unidos la cuestión de Israel está llegando siempre a un primer plano y no es solamente la cuestión de las fosas comunes, esto viene ya desde antes, cuando Estados Unidos le advirtió que la asistencia va a llegar, que siguen apoyando diplomáticamente y militarmente a Israel, pero que necesitan mesura en la respuesta que hace en su represalia contra los ataques del 7 de octubre realizados por Hamás. Entonces, se trata de una cuestión sensible porque es en definitiva el uso que se va a dar a la asistencia que hacen los Estados Unidos a Israel. Y no solo eso, sino que también a nivel interno, recientemente se llevaron a cabo distintas manifestaciones en Estados Unidos, en universidades. Exactamente, por eso la cuestión no se remite solamente al plano internacional. Existe una fuerte resistencia a Israel, aunque hay algunos grupos que la llevan a un extremo al apoyar al grupo terrorista Hamás. Lo cierto es que esta vez, en este conflicto, si bien Estados Unidos es un aliado incondicional de Israel, hay una fuerte resistencia a lo que se considera un gobierno un gobierno en Israel que quizás se extralimita en la forma de su respuesta, y esto tiene un sentido claro. Tras algunos meses de campaña hay 1.2 millones de gazatíes dentro de la zona de combate, y el final de la campaña contra Hamás claramente puede afectar a estas personas, siempre recordando que Hamás esconde sus luchadores, sus terroristas dentro de la población y las zonas civiles. Y además, cómo esto, por supuesto, repercute en el gobierno israelí, la imagen, sobre todo del primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Cómo repercute? Sí, diga. Sí, no, es que antes del 7 de octubre, el gobierno de Netanyahu venía siendo muy cuestionado, hubo manifestaciones masivas en todo Israel por sus intentos de hacer una reforma judicial que iba en línea con su necesidad de protegerse por las acusaciones de corrupción. Luego vino el ataque del 7 de octubre y la falta de respuesta a la no previsión y a la falta de alerta. Y ahora, cuando la guerra se está alargando y porque en definitiva no hay un límite y hay una afectación real de la sociedad israelí en lo económico y en lo humanitario, y tampoco hay una devolución de los rehenes, que era una de las premisas para lanzar el ataque, entonces Netanyahu cuenta con un apoyo interno que es débil y que se notan las coaliciones y los partidos que respaldan a su gobierno. Ya recordemos que la oposición le pidió en varias oportunidades que dé un paso al costado y que llame a elecciones o que designe un sucesor. Realmente Israel estará en una situación interna también muy complicada. Sí, y ahora en cuanto al conflicto, la guerra, ¿qué está sucediendo en este caso, sobre todo después de las tensiones e incluso los ataques contra Irán? Recientemente también se dio a conocer que Israel aseguraba que atacaba el sur del Líbano. Lo que sucede es que la amenaza contra Israel no es solamente de Hamás. Israel está rodeado de enemigos, no solamente tiene a Hamás, que lo atacó desde Gaza,
sino que desde el norte tiene las milicias de Hezbollah y en menor grado de la Yihad Islámica que ocupan el sur del Líbano y el sur de Siria. Las milicias iraquíes que le responden en el noreste, en el territorio de Irak, por supuesto. Más allá está la amenaza concreta de los misiles iraníes y hacia el sur los grupos iraníes hutíes, de manera tal que la situación estratégica y militar de Israel es bastante complicada. Nacho, quería aprovechar de preguntarte, además, algo que tiene que ver, por supuesto, un poco con el tema de la comunidad judía y sobre todo tú que estás allí en Argentina, sobre esta orden de captura internacional contra el ministro del Interior de Irán, que veíamos que estaba en una comitiva gubernamental que estaba en Pakistán, se dirigía a Sri Lanka, pero el presidente llegó sin su ministro del Interior. ¿Cuál es la situación con respecto a lo que es esta orden de captura internacional? ¿Es muy a nivel político porque no tendría mayor trascendencia por inmunidad diplomática? Así es, el Bajeri, el ministro del Interior, es uno de los 14 acusados que Argentina reclama la extradición para poder juzgarlos por el atentado a la embajada israelí en Buenos Aires en el 92 y la entidad comunitaria AMIA judía en el año 94. Sí, pero es una medida política porque el artículo 14 de la Convención de Viena le da inmunidad diplomática a los integrantes de las delegaciones extranjeras que fueron debidamente acreditadas. Esto incluye a los ministros, pero lo que quiere hacer el gobierno de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei, es dar una señal política muy clara del fin del alineamiento del anterior gobierno con respecto al gobierno iraní. De manera que, si bien no tiene consecuencias directas, tiene una repercusión política, más aún considerando que Argentina es la sede de la comunidad judía más grande o más numerosa de América Latina y que Hezbollah ya atacó 2 veces. Ese es el contexto en el que tiene que entenderse este comunicado. Y muestra un poco, ¿no?, la cercanía también del gobierno de Argentina con Estados Unidos, con Israel y, como él mismo lo ha dicho, muy a nivel personal con la comunidad judía, Nacho. Exactamente. Lo que se está haciendo es se está yendo al otro extremo. Si bien veníamos de un gobierno peronista kirchnerista de Alberto Fernández que tenía como cierta aceptación de Irán y sus principios, ahora se está sobreactuando un cambio de alianza para dejar en claro que al menos en este momento Argentina prefiere aliarse del lado de Occidente en contra del eje formado por Rusia, Irán, Corea del Norte y eventualmente China. Así hay que leer y contextualizar esta declaración del gobierno argentino de Javier Milei. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Nacho. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional.